Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablarte acerca de las vías aferentes o también denominadas ascendentes o sensitivas. Son vías que aquí viaja información, volviendo a la redundancia, sensitivas, que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central, cruza la médula espinal y llega a la corteza cerebral, ¿no? Específicamente a nuestra área 312 somatosensorial que se encuentra en el lóbulo parietal. ¿No? Se encarga de poder detectar esta información sensitiva. Ahora, hoy vamos a hablar específicamente de las vías cerebelosas aferentes, que tienen que ver básicamente con estas vías que llevan información sensitiva desde la periferia hacia el cerebelo, ¿no? Claramente lo dice, vías cerebelosas aferentes. El cerebelo es un órgano primordial, crucial, base para el control del equilibrio, de los movimientos, del tono muscular, entre otras funciones. ¿No? Siempre va dependiendo de la división filogenética que tiene el cerebelo en sí, ¿no? Ya sea arquicerebelo, neocerebelo, paleocerebelo. Bien, ahora vamos a hablar específicamente del tracto espinocerebeloso, cómo se compone. Se compone por lo general del cúneo cerebeloso que va o recoge información propioceptiva desde C1 a C7. Luego continuamos con el espino cerebeloso posterior que recoge información desde C7 a L3. Y por último tenemos al espino cerebeloso anterior que va desde L3, ¿no? Recoge información propioceptiva desde L3 hasta el segmento coxigio 1. Ahora, también tenemos el espino olivar. No está separado, ya lo veremos finalmente por qué, pero pero forma parte del tracto espinocerebeloso. Ahora, mejor lo digo ahora ya para no olvidarme, las fibras de estos tractos, tanto cúneo cerebeloso, espino cerebeloso, posterior, anterior, se rigen por las fibras musgosas, mientras que la espina olivar es la única que se rige por fibras trepadoras. Es importante tenerlo eso en cuenta. Ahora, ¿de qué se encarga el tracto espinocerebeloso? Se encarga de, la única palabra que debemos tener en cuenta es la propiocepción. Es la palabra clave. La propiocepción es aquella capacidad que tiene mi cuerpo, el cuerpo humano en general, para poder reconocer las diversas partes del cuerpo o cómo se encuentran dichas partes del cuerpo en el espacio tridimensional. ¿Ok? Entonces, este, este va a trabajar bajo dos modalidades, la consciente y la inconsciente. La consciente tiene que ver, trabaja junto a la vía del menisco medial, ¿no? Que se encarga de poder reconocer ciertas estructuras de mi cuerpo. Mi nariz, mis ojos, mis orejas, mis dedos de las manos, los dedos de los pies. El inconsciente tiene que ver con nuestro cerebelo, trabaja conjuntamente con él. Se encarga nuestro cerebelo en sí, ya lo habíamos dicho, pero es tal cual una computadora que trabaja 24/7. Reconoce de manera inconsciente las diversas estructuras de nuestro organismo. Así, con los ojos cerrados, reconozco mi nariz, mis ojos, mis orejas, entre otras partes de mi cuerpo. ¿Para qué me sirve la percepción inconsciente? La comunicación del cerebelo, de la corteza cerebral y de la médula espinal trabajan de forma conjunta y es importante porque dictaminan los movimientos corporales los cuales estoy realizando a la hora de poder exponerles ahorita, ¿no? El movimiento de mis manos, entre otros, el movimiento de mis, este, de mis articulaciones interfalángicas, ¿no? Entre otras. Ahora, en cuanto a las sensaciones, también hay algunos receptores de los estímulos. Por ejemplo, está el caso de los usos musculares o los órganos tendinosos de Golgi. Esos son algunos ejemplos. Ahora hablemos específicamente del tracto espinocerebeloso anterior, brevemente. Bien, antes de hablar propiamente los tractos, es importante mencionar que los tractos espinocerebelosos la información o la fibra va de forma ipsilateral.
No va contralateral, como es el caso de la corteza cerebral, que si va desde el lado derecho, no irradia en el lado izquierdo. Entonces es importante también tener eso en cuenta. La información de los tractos espinocerebelosas son eh, ipsilaterales, ¿verdad? Ya. A ver, acá. Vamos a ir dibujándolo ya para no perder el tiempo. Entonces, vamos a mover esto acá. Listo. Un poquito esto. Ya, con este azulito lo vamos a hacer brevemente. Entonces, esta representación gráfica no va a corresponder, esta pequeña corresponde a la médula espinal propiamente, al cordón blanco lateral, esto es gráfico de acá, y todas estas tres divisiones van a corresponder al tronco encefálico que lo tenemos acá en una vista anterior, no tanto el mesencéfalo, protuberancia punta de Barorio y la médula oblongada y no por abajo continuando la médula espinal. Entonces, esto va a componer estas tres partes. Estas estructuras que vemos acá son claves porque son los pedúnculos cerebelosos que se van a encargar de poder unir cierta parte del tronco encefálico con el cerebelo, ya sea el mesencéfalo, la protuberancia, la médula oblongada, bulbo raquídeo, no conectándose con el cerebelo. Ahora, el estímulo, ¿no? Se da el estímulo por medio de los receptores que ya hablamos, ¿no? La primera neurona lo detecta, que se encuentra en el largo de la raíz dorsal. Esta ingresa a la médula espinal a través del asta dorsal o posterior, ¿no? Ya que esta es sensitiva. Luego hace sinapsis con la segunda neurona que se llama la eh, neurona de Merkel. Luego esta asciende ipsilateral, ¿no? Para llegar específicamente al bulbo raquídeo, ¿no? Y poder ingresar por medio del pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo, específicamente al lóbulo posterior. Y se va a encargar de poder realizar las actividades de los movimientos voluntarios y específicamente de mantener la postura y el equilibrio. Y eso es básicamente el tracto espinocerebroso posterior. Aquí tenemos una representación gráfica también de los pedúnculos cerebelosos, tanto superior, medio como inferior, para poder guiarnos. Luego sigue el tracto espinocerebeloso anterior, ¿no? Ya hablamos del posterior y es importante, miren, es importante que nosotros, ¿cómo diferenciamos, ¿no? El espinotalámico posterior y anterior? Simplemente cómo se encuentra situado la neurona de segundo orden. No esta neurona que se encuentra aquí en la médula espinal, en las astas posteriores. ¿Cómo se encuentra? La posterior se encuentra más hacia posterior y la anterior se va a encontrar de la siguiente manera. Se va a encontrar más anterior, ¿no? Casi como que yéndose ya por el cordón del blanco lateral. Entonces, el estímulo, la primera neurona, ingresa a la médula espinal a través de las astas. La sinapsis, vamos a encontrar otro colorcito. Aquí, la sinapsis con la segunda neurona. La sinapsis con la... Estoy investigando bien, la denominaba la segunda neurona, ¿cómo se llamaba? Espinal posterior. Había encontrado así que vamos a ver, vamos a corregir dicha información con otras fuentes, pero por lo tanto lo identifica así como esta neurona espinal posterior. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Casi me olvido. Esta va a cruzar, va a ir contralateral y va a ascender. Al igual, al igual que quién, al igual que del otro lado también. Hace su sinapsis, cruza y asciende. No esa es la diferencia con la espinotalámica posterior. Asciende, cruza lo que es el bulbo raquídeo, perdón, protuberancia y llega hacia el mesencéfalo específicamente y luego entra por medio de los pedúnculos cerebelosos superiores para llegar al cerebelo. Pero ustedes se preguntarán, pero me acabas de decir hace rato que la información siempre llega ipsilateral, del mismo lado, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que cuando llega al cerebelo, ¿no? Por la parte de atrás, ¿no? Lo que hace es que va a darse la pequeña vuelta, o va a cruzar, diré, no, mejor específicamente cruzar, perdón, y va a llegar al otro lado del cerebelo. Lo mismo va a pasar, ¿no? Con la de este lado, que va a pasar y va a llegar al cerebelo, a irradiar su información. Aquí también. Entonces es importante tener eso en cuenta. Miren lo que va a pasar aquí. Y va a llegar a ipsilateral del mismo lado como inició originalmente. Estas son imágenes de acompañamiento, como lo vengo diciendo. Y
Eso es todo en cuanto a las vías eh, eh, aferentes que tengo que explicarles. Ya en el otro video vamos a hablar acerca de las aferentes brevemente, ¿no? De la espinotalámica, tanto anterior como lateral. Eso es todo. Muchas gracias.